Arrancamos un nuevo bloque de este noticiero hablando de lo que está pasando con la producción de huevos en la Argentina. El crecimiento es notable y esto permitió un consumo récord a nivel histórico para nuestro país, pero también a nivel mundial. En la Argentina se consumen 398 huevos por persona. Esto en un escenario de un consumo interno con menor poder de compra está deprimiendo los valores que cobran los productores y también afectando la rentabilidad de las empresas. Así lo manifestó Javier Prida, el presidente de CAPIA, la cámara que reúne a las empresas productoras de huevos. El sector de cara a futuro viene con una lectura compleja, difícil, porque hoy la tasa de crecimiento de producción va por arriba de la tasa de consumo. O sea, hoy la oferta viene siendo en los últimos 9 meses más importante o más alta que lo que la demanda en sí puede llegar a absorber. Se vende todo el huevo, se consume, pero obviamente esa fuerza de precio, ¿no? Se está perdiendo mucho precio. Estamos entrando ya en muchas zonas del país donde no hay rentabilidad, donde los números ya empezaron a estar en rojo. Entonces la Cámara está trabajando con las quebradoras, que son las empresas que quiebran el huevo y hacen ovoproductos, para empezar a hacer una oferta agresiva a nivel internacional de volúmenes de huevo en polvo, para exportarlo. CAPIA está armando desde el consorcio exportador, que integran 9 empresas, que son, digamos, 9 empresas líderes que están comprometidas con el mercado externo, más estas empresas quebradoras del interior del país, tratar de lograr duplicar de acá a fin de año los actuales niveles de exportación, ¿no? Argentina viene exportando en los últimos años entre el 1,8 y el 2% de la producción local. La idea es superar el 3,5%. Llegar al 4 sería magnífico. Para eso tenemos que redoblar los volúmenes exportadores. Esa es la salida para descomprimir la situación de oferta y de precios a nivel local, más que corregir el tipo de cambio, que puede ser una solución más de corto plazo con consecuencias después a mediano plazo. Sí, a ver, yo siempre digo que el tipo de cambio es un parche, porque nosotros tenemos una matriz dolarizada en el 82%, o sea, gran parte de lo que suba el dólar nos va a impactar a nosotros nuestros costos productivos, maíz, soja, biológico, genética, implementos, equipamientos. O sea, realmente siempre nosotros decimos, no está mal el tipo de cambio siempre que esté bien arriba, pero nosotros preferimos tener otras variables, ¿no? Como baja de impuestos, preferimos tener un costo de combustible y de energía más barato, preferimos tener una estabilidad de paritarias que no sean tan rimbombantes, que cada vez la mano de obra impacta más en lo que vale una docena de huevos. Los precios internacionales del maíz y de la soja afortunadamente están bastante estables, no hay movimiento, hace 8 meses que no se mueve el maíz, bueno, la soja dejó de moverse hace 20 días más o menos porque se vino moviendo bastante. Entendemos que esa sobreoferta, que es tan chiquita pero es un mercado tan sensible, el mercado del huevo, la tenemos que ver cómo la canalizamos para poder tener un mercado un poquito más empatado. Con respecto a lo que está sucediendo en el sector productor de huevos, esto dijo Mario Gallagher. La verdad que venimos sí trabajando con costos muy finos, como decís vos, tal cual. Y bueno, hay poco consumo también, se mezclan un poquito de cosas y bueno, estamos pedaleando, por decirlo de alguna forma, con una situación complicada. ¿El consumo está flojo? El consumo viene bien en cuanto a consumo, digamos, per cápita, pero sí se nota una baja. Podríamos estar mucho mejor. Y comparativamente respecto al año pasado, ¿cómo está hoy el consumo? Está igual, sí. Dentro de los costos, ¿cuál es el que pica más en punta y que le desbalancea un poco toda la ecuación? Y más que nada la alimentación, como son commodity como la soja y el maíz, bueno, eso es el costo más grande que tenemos, digo. A nivel productivo, hoy ustedes con qué capacidad están y qué planean de acá a futuro, en cuanto, bueno, expansión o no, inversión, cómo están los márgenes y las proyecciones en ese sentido. Claro, y nosotros estamos justamente con una inversión de tecnología en la granja, que ya venimos hace unos años, así que bueno, tratando con esta situación de poder cerrar ese ciclo y empezar a producir más. ¿Hoy qué capacidad tienen y a cuánto apuntan? Nosotros estamos con 10.000 aves y nos iríamos a 30.000 con el galpón automático nuevo. Esto implica
para tener una dimensión cuantitativa de una inversión de cuánto. Y tenemos que hablar de $300.000 más o menos, sí, para arriba. Hoy el mercado, la arista financiera, ¿está acompañando este tipo de escenarios para proyectar crecimiento o están ustedes también un poco remando por ese lado? Sí, sí, nosotros venimos con lo que nos da la granja, así que venimos con mucho esfuerzo, digamos, sí. ¿Decías márgenes finos, negativos o positivos? No, positivo por ahora, sí, sí, positivo por ahora, pero sí, estamos ahí, en un margen, sí, sí, muy justo. Héctor Eberle es el gerente de la empresa Tecnovo que se dedica al procesamiento y exportación de huevos y esto dijo con respecto a las condiciones de competitividad para acceder a los mercados internacionales. El productor argentino ha tenido periodos muy buenos en los últimos 3 años, teniendo una rentabilidad, es decir, con precios de huevo muy aceptables y eso le ha permitido tener rentabilidad y obviamente tener grandes inversiones. Pero se logró eso por un acompañamiento del consumidor argentino que consume cada vez más huevos, ¿no? Estamos en 400 huevos per cápita por año y realmente estamos liderando el consumo de huevo a nivel internacional. Somos el país que más consume huevo por persona. Entonces, esto para el productor, nosotros la industria nos ha costado más. Ha costado más por estos temas de gripe aviar. El tipo de cambio hoy debería estar más alto porque todos sabemos que Argentina aún tiene inflación, por suerte más baja, pero aún la tiene. Pero el tipo de cambio ha bajado. Yo no soy pro devaluatorio, pero yo creo que para las exportaciones tenemos que ir acompañando de actualizar el tipo de cambio porque los costos nos aumentan y entonces tenemos un tipo de cambio que la verdad que en los 2 últimos años ha bajado y entonces ha perdido competitividad. Pero bueno, nosotros estamos bien, nuestra empresa estamos bien en costo, en eficiencia, tenemos mucha automatización incorporada a nuestros procesos, entonces las podemos ir llevando y estamos bien como número de nuestra empresa, ¿no? Como mencionaba, productos en polvo. ¿Cómo ha evolucionado el mercado que consume este tipo de producciones, teniendo en cuenta también cambios de hábitos en cuanto a salubridad, en cuanto también deporte y otros tantos usos y destinos? ¿Cómo fue variando la curva de producción de este tipo de segmentos? Bueno, a nivel nacional el consumo de la industria es básicamente productos líquidos, ¿no? Por la cercanía que tenemos a de las plantas industriales a las plantas consumidoras, que repito son las de mayonesa, pastas, galletitas, etcétera. Entonces, el mercado en Argentina es 80% líquido y el 20% de productos en polvo, industrialmente hablando. Entonces, ahí, por los distintos procesos industriales que tienen las plantas, usan productos líquidos. Pero a nivel internacional, el mercado de productos en polvo, ¿no? Porque claro, no se puede transportar agua por el costo que tiene. El huevo tiene un componente de agua muy, muy importante. Entonces, hay que trabajar los productos en polvo y el mercado internacional, las plantas ya están preparadas para usar productos en polvo en lugar de productos líquidos. Y bueno, nosotros hoy día tenemos mercados muy fuertes como es Japón, como es Rusia, como es Europa, y eso ayuda a que bueno, tengamos la planta con un alto porcentaje de ocupación de nuestra capacidad y ser competitivos, ¿no? Por los costos fijos que uno tiene distribuido en una capacidad casi plena, ayuda mucho, ¿no? Con respecto a lo que sucede en la producción de huevos, también hablamos con el empresario Emerson Roth. Nosotros estamos atravesando una etapa un poco complicada porque realmente en estos últimos años se han agregado nuevos jugadores a la cancha
Me refiero a que en los últimos años se ha incrementado bastante el consumo de huevo y eso ha generado que nuevos productores se sumen al juego, a la cancha. No tenemos una política exportadora, lamentablemente, por lo que eso genera que mucho de esa producción quede dentro del país y se tenga que comercializar a valores un poco más bajos. Entonces, estamos atravesando, como te decía, una situación un poco compleja. Seguramente esto va a seguir por un tiempo más, pero bueno, siempre que termina la lluvia sale el sol, así que bueno, esperemos que eso termine cuanto antes. El desafío a nivel competitividad, pero ¿con qué márgenes se termina luego trabajando de rentabilidad y luego de potencial reinversión, ¿no? Para expandir? Sí, las reinversiones siempre están pensadas, siempre hay proyectos. Ahora actualmente estamos en un nuevo proyecto de la ampliación de granja. Es cierto que se está retrasando un poco por lo que te estaba comentando ahora. No hay tanto apuro, queremos que pase un poco el mal tiempo, pero las reinversiones siempre están pensadas. No será para, tal vez ahora en el corto plazo, para la producción de huevos, pero sí para seguir agregando más tierra, un poco más de campo, seguir produciendo más granos y bueno, tratar de paliar de algunas de las actividades que tenemos en marcha, seguir traccionando. Aumento de consumo, decías, aumento también de la oferta más diversificada, más jugadores, por ende precio más bien estancado del producto final para el consumidor en góndola. ¿Esto qué margen le deja a ustedes de rentabilidad hoy? Y es un margen acotado. Si te tengo que decir un número, es un margen muy chico. Aproximadamente. Y estamos hablando de un 30%. Así que tenemos que aprender a jugar con este margen durante un buen tiempo más. Si hubiera otro panorama exportador, sabrás decirme con qué tipo de políticas harían falta, recién mencionabas, ¿cómo descomprimiría esta situación a nivel local? Principalmente el huevo argentino en el mundo es bien valorado porque tenemos una muy buena calidad de producción. Lo que no tenemos son políticas de exportación. Es decir, el tipo de cambio es cierto que todavía no está acompañando muy bien, hay retenciones que se podrían eliminar. Y una vez que liberemos un poco esto, yo creo que alimentando esa política exportadora, Argentina no solamente tiene la capacidad de seguir creciendo en el consumo propio, que actualmente somos el primer país a nivel mundial, sino también en calidad, porque tenemos muy buena materia prima también. FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, difundió un nuevo documento dando cuenta de cuál es la presión impositiva del Estado nacional, provincial y municipal sobre el sector agropecuario. Y tenemos unas placas que hemos preparado, que preparó FADA, que vamos a poner al aire para justamente compartir esta situación, analizar esto que está sucediendo. De acuerdo a ese documento, la presión del sector del Estado sobre el sector agropecuario es del 62%, es decir, de cada 100 pesos que genera el campo argentino, 62 pesos se los queda el Estado, otros 30 pesos se van en el alquiler de la tierra y finalmente al productor le quedan 8 pesos y medio o el 8,5%, 8 pesos y medio sobre los 100 que se generan. El Estado claramente se queda con más de lo que le queda al productor agropecuario y mucho más después del pago de los alquileres. En el siguiente documento vemos cómo es el reparto de la presión impositiva por jurisdicción. Ahí tenemos en pantalla la presión impositiva de los impuestos municipales es de apenas el 1%, las tasas son del 1%, y decimos apenas porque es mucho mayor la participación de los impuestos nacionales. Los impuestos provinciales se quedan con el 9,3% de la renta del sector. Y finalmente los impuestos nacionales coparticipables, el 33%, y los nacionales no coparticipables, el 56%, casi 57%. Es importante destacar esto porque hemos escuchado, desde que asumió este nuevo gobierno, que se le ponía presión a los municipios y a las provincias para que bajen su presión impositiva sobre el sector, pero cuando vemos el detalle,
por jurisdicción, claramente la mayor presión impositiva sobre el campo la ejerce el Gobierno Nacional con los impuestos coparticipables y los no coparticipables, y esto a pesar de la baja de derechos de exportación que generó este gobierno. Vamos a la siguiente placa y ahí vemos cuál es la presión impositiva de acuerdo a los diferentes productos. Para la soja es de casi 62%, para el maíz de casi 60%, en el trigo 74% y en el girasol 68%. Y nos queda una placa más, que ahí lo que podemos ver es los impuestos al agro, provincia por provincia, cómo se van repartiendo. Vale destacar que en Entre Ríos son del 65%, del 58% en San Luis, 60% en Córdoba, 59% en La Pampa, 59% en Buenos Aires y 55,6% en Santa Fe. Estamos hablando de las principales provincias productoras de grano. En definitiva, el Estado Nacional se queda con el 62% de la renta, de cada 100 pesos, 62 van al Estado Nacional. En el caso del trigo, 74 pesos. Mejoró la situación, pero empeoró, por otra parte, por la suba de los costos de los combustibles y de la urea, en el caso del cereal, en el caso del trigo, que está arrancando su nuevo ciclo productivo, es el cultivo que tiene en definitiva, consecuencia del aumento de estos costos, la menor rentabilidad y en el cual pesa más fuerte que en los demás la presión impositiva que ejercen los estados nacionales, también los provinciales y municipales. Bien, nos toca hacer la pausa, seguimos en el próximo bloque con más información. Ya venimos.